continuación vamos a dialogar. Ya está con nosotros la doctora Julieta Sañay para hablar del tema, uno de los temas tan complicados, no solamente en el Ecuador, sino en todo el mundo, el tema de el consumo de fentanilo. Si está con nosotros ya la doctora para que nos haga un comprendido. Doctora Sañay, buenos días. Sí, muy buenos días. Sí, la verdad, como médico muy preocupada por el cuadro clínico que están presentando los usuarios de drogas, que ha dificultado su tratamiento y realmente ha brindado poco índice de recuperación. A inicios de este año me vine percatando cómo había cambiado la conducta del consumo, ¿no? Antes los chicos que consumían, he visto la evolución desde la heroína a la H y ahora a las nuevas drogas que estoy casi seguro que pertenecen al cuadro clínico del consumo del fentanilo. Las autoridades han negado, sin embargo, no tenemos una institución que se dedique al estudio de la sustancia, al estudio cromatográfico, porque si le hacemos una prueba de droga, todo sale opioides, si consumes tramadol, si consumes medicamentos derivados de los opioides, todo te va a salir positivo, pero para esto se necesitan un reactivos especiales para saber si es fentanilo, si es morfina, si es buprenorfina, Doctora, entonces, la falta de, si es heroína, o se necesita reactivo especial, que se les médico exigimos que existan estas pruebas para establecer protocolos, porque los pacientes que antes consumían heroína, se inyectaban la heroína, tenían un cuadro clínico con un rush, aumento de euforia, y enseguida, como es un depresor del sistema nervioso, enseguida se dormían. Luego pasaron a la H, ya no encuentras heroína pura acá en el Ecuador. Estos que se inyectaban pasaron a consumir H. Antes costaba $40 el gramo de heroína. Pasamos a la H, que es una droga propia, artesanal, que cuesta $2. La H, en el 2015, la Secretaría Técnica de Drogas descubrió que tenía cal, cemento y psicotrópicos y otras sustancias y que su contenido variaba de distribuidor en distribuidor. Ahora los chicos hasta la mezclan con medicamentos, la mezclan con cocaína, la mezclan con marihuana, hacen sus combinados al estilo Breaking Bad. En este momento a mí me preocupó la resistencia que tenían ellos al tratamiento y el cuadro clínico muy similar al que se presenta en Kensington, en Filadelfia. El tórax en leña le llamamos nosotros, y tiene mucho que ver con la teoría de esto. La heroína abarca todos los receptores del cuerpo, abraza el cuerpo, te da el efecto en todo el cuerpo. El fentanilo tiene predilección por unos receptores llamados receptores Mu en el cuello y en el tórax, lo que produce que haya rigidez de los músculos diafragmáticos y por eso esta postura que ellos tienen. Entonces, claro, es una droga potente porque con un poquito produces más efecto euforizante que la misma morfina y que la misma heroína, solo con un gramito, ¿ya? Con 2 gramos puede ser letal. Entonces, el perfil del consumidor de fentanilo es aquel que consumía heroína y que descubre que con el fentanilo vuelve a ser funcional y tiene placer. El problema es que muchos adictos no sepan que están consumiendo fentanilo y te pongo un ejemplo, con H tú necesitas consumir 3 gramos diarios, no los 0,1 como dice la tabla, 10 funditas diarias a veces, 10 fundas. Entonces, si tú consumes más de 2 gramos de fentanilo, te puedes morir. Entonces, a mí lo que me preocupa es la conducta que tiene el adicto. Tiene una conducta muy compulsiva y que si no sabe lo que está consumiendo, se encuentra, ya el hecho de que esté con esa postura encorvada, ya está en peligro de sobredosis. Y aquí no contamos con profesionales preparados para atender esta situación. Si no sabemos a qué sustancia nos enfrentamos, no podemos establecer tratamientos y puede haber una oleada de muertes de estos jóvenes que se les pase la mano en el consumo. Además, que hay que diferenciar, no es el fentanilo médico, el fentanilo que fue encontrado es de uso hospitalario, solo los anestesiólogos saben cómo utilizarlo. El fentanilo que está contaminando las otras drogas es un fentanilo de diseño, con otros precursores. Ya en México se han encontrado medicamentos incluso contaminados con fentanilo, Xanax, Oxycontin. O sea, es una droga que se puede cortar o combinar o mezclar con otras sustancias
porque la idea es que se produzca mayor dependencia, ¿no? Y que además es mucho más barata que hacer en un fin de semana, elaboras millones de pastillas a estar esperando la siembra de la cocaína. Entonces, muchos adictos desconocen que sus drogas están combinadas o cortadas con fentanilo y aquí es el peligro de la sobredosis. Es preocupante que las autoridades nieguen en lugar de establecer una institución, pedir a una institución que analice las muestras que están circulando en la calle. Doctora, en los últimos días en Estados Unidos se está hablando de cócteles de opiáceos, llamados muerte gris. Y en el Ecuador, la policía también ha descubierto, o por lo menos ha develado, que también existen drogas químicas que están pasando por el Ecuador. Inclusive hasta les han puesto nombres, ¿verdad? Aquí se habla de éxtasis, anfetaminas, candy, cristal, pepas Y12B y que ya inclusive podrían estar siendo circuladas en el Ecuador. ¿Qué conoce del particular usted? Yo trabajo a diario, el éxtasis ha existido toda la vida. Por ejemplo, la 2CB. La 2CB es una droga de élite que vale $30, está circulando muchísimo acá a otro nivel social y contiene LSD, contiene éxtasis, contiene ketamina y contiene cocaína. Entonces, la cocaína rosada, que es la droga de las modelos, le llaman en Colombia, que está muy utilizada. 2CB, 2CB, así es, ¿no? 2CB. Sí. Entonces, el problema es que también viene falsificada. A veces los LSD, los ácidos que existen desde los Beatles, de hecho muchas canciones han sido escritas bajo efectos de los ácidos, también vienen falsificados. Los pacientes me cuentan, el ácido de Europa es mejor que el de Colombia se le va rápido el efecto. Entonces, esto se prende en el día a día con los mismos pacientes y a veces ellos, como le dije, al estilo Breaking Bad, se ponen a hacer sus propios experimentos, ¿no? Sus propias mezclas y combinaciones. Un paciente me contó que él mezclaba la Tucibi con el mero macho, con ese energetizante o con Viagra, ¿no? Porque la mayoría de las drogas están relacionadas a la actividad sexual, a la hiperactividad sexual. Y muy de la mano con toda esta situación de las drogas está el aumento de las enfermedades de contagio, de transmisión sexual, y hay un repunte de sífilis, hay un repunte de HIV. Entonces, esto va más allá. En realidad lo que engancha a los jóvenes es la cuestión sexual siempre, el que te da una personalidad que no la tienes en la vida real, que te ayuda a olvidar los problemas, que te hace sentir superhéroe, pero que te dura apenas 5 minutos frente a todo el desastre que se viene después, ¿no? El cambiar tu conducta, tu personalidad, el robar, el meterte a delinquir, el robarle a tu familia, el quitarle la paz a tu familia y a fines de cuentas terminas afectando a toda una sociedad. También la otra situación está en que el adicto es discriminado, es mal visto por esas conductas precisamente. Ahí tuvo una pequeña interrupción la doctora Julieta Sañay. Ahí Se le cortó, doctor. parece que le entró una llamada, más bien, ¿no? Puede ser. Sí, a ver si ahí nos... Adelante, No se le escucha. doctora. Hola. Sí, ahí Sí, está bien. adelante. A ver, decía que el adicto, usted decía el adicto Hola, tiene... hola. No, ¿nos escucha o no? No, parece que no nos escucha. Muchas veces pasa eso que al entrar una llamada y si está conectado con el teléfono, se interrumpe el audio, a veces el retorno, a veces el micrófono. A ver si lo recuperamos. Lo mejor es reconectar con la doctora Julieta Sañay, que es una experta en esta materia. Ella es psiquiatra y trabaja mucho tiempo en el tema del combate a las drogas, pero en terreno, pues no solamente en la consulta, sino, claro, o sea, en los centros mismos de acción. Conoce exactamente dónde está el problema y atiende todos los días a pacientes, ¿no? Con este Así problema. es. Y eso le da un conocimiento realmente de causa. Ahora, yo no sabía estos nombres eh, que Yo son, tampoco. porque uno sabe la H, pues, ¿no? Y la tal Claro. rosada. Y la tal rosada, imagínense, este otro que se llama Crispy. Crispy. Crispy,
son mezclas, pues, ¿no? Son Pero habla mezclas. mucho de Breaking Bad de la serie, son drogas sintéticas, ¿no? Entonces, unas son celestes, otras son rosadas, entonces llaman la atención quizás de los niños, los adolescentes, no saben realmente el daño que se están haciendo, ¿no? Claro, realmente es un daño, además, un daño muy difícil de reparar. Ahora sí, ahí creo que ya estamos con Julieta. No sé si ahí sí Ya nos lo escucho, sigue, sí nos ya escucha, lo ¿no? Ya, ok. Una consulta cuando son las 9:49, de ahí seguimos con Alcides y con Hugo. Con Hugo. El caso de este Crispy, ¿qué es? Una mezcla. La Ploplo también. La Ploplo, también, ¿qué es una mezcla de qué tipo de droga? explico. La cocaína es una droga cara, cuesta $5 el gramo y los adictos no te consumen $20 diarios, se gastan en un fin de semana 300, $500 a la cocaína. A veces el adicto a la cocaína descubre que con los derivados de la cocaína, el ploplo, la base, la pistola, la triqui, el tirado para atrás, así, los nombres que le han puesto debido a que la cocinan con otros precursores. Por ejemplo, la plo le ponen bicarbonato de sodio, otras sustancias, que la base de cocaína tiene querosina y cafeína. La cafeína potencializa el efecto de la cocaína y lo hace más adictivo. Entonces descubrieron que esta que cuesta apenas ya menos $2, descubrieron que pueden sentir incluso más placer. Entonces muchos empezaron con cocaína, que es la droga de élite, que se lo hacen en las discotecas, en esto, y te da un efecto euforizante. Pasan a esta otra droga que es la PLO, son diferentes derivados de la cocaína. Así mismo pasó con la H, se consumía heroína que costaba $40 el gramo y pasamos a la H y a las diferentes mezclas que ellos hacen. Los adictos, ellos se creen ingenieros químicos, ellos creen que pueden hacer sus propias mezclas, a veces incluso para vender de su propia dosis, cogen su parte que está original y mezclan hasta con talco, con harina, la cocinan de diferentes formas por el Google, ellos revisan y ven con qué la pueden cortar. Entonces, hay nuevas sustancias que son artesanales propias de nosotros, como es la H, que es heroína mezclada con lo que sea, con lo que se le ocurra al vendedor. Entonces, esto da el motivo del por cual hay esta guerra de bandas, de territorios, porque imagínate, vale $2 y de pronto a alguien se le ocurre venderla a $1, entonces, o meterse en su territorio. Esta es la respuesta de una de las motivos por el cual se ha aumentado la violencia. Y el otro motivo es que el adicto no fue atendido a su debido tiempo, fue discriminado, no se lo atendió, no se lo ingresó, y ese adicto, con tal de curarse, con tal de saciar sus ganas de consumir, porque es un hambre, es un dolor que te viene inmenso, como que se sale la piel de los huesos si no consumes a la media hora, este adicto hace lo que sea por droga. Va a robar en un semáforo, va a pertenecer a las bandas criminales, se puede prostituir, puede estar reciclando, chambeando en los mercados, hace cada O sea, se uno busca. degenera totalmente. Exacto, y este adicto fue apresado por tener más de la dosis que indica la tabla. Eso es lo que no me entienden los defensores de la tabla, ¿no? La tabla sí, es verdad, se necesita hacer una escala para sentenciar a los traficantes, pero cuando la promocionaron, hablaron de dosis permitida, de dosis personal, y los jóvenes braviaron a sus padres, le braviaron a la autoridad y dijeron, es mi dosis personal. El problema que no conoce ninguna tabla ni ningún político es que los adictos jamás no tienen una balanza en el cerebro, ellos son compulsivos. Entonces, un adicto a la H, por ejemplo, consume 10 funditas diarias, 3 gramos. La tabla te dice 0,1 gramos. Toditos ellos son apresados. Los detienes en plena 10, audiencia. 10 es así, 10 gramos consume. No, 10 funditas, que son 10 3 funditas, gramos. perdón. Ok, 3 gramos. Pero un policía le encuentra 10 funditas y ya cree que está traficando. Muchos de ellos, por ejemplo, incluso guardan para el fin de semana, compran 3 veces más. Entonces es apresado. En plena audiencia me ha tocado que el adicto está con el síndrome de abstinencia y el juez lo sentencia a 13 meses. ¿Qué pasa con este joven? En realidad la tabla sirvió para encarcelar a los adictos. Este joven es encarcelado y como allá adentro no tiene para pagar su celda y todas las cosas, es utilizado por las mafias, es polilla, es utilizado y nos devuelven a la ciudad nuevos sociópatas que perfeccionaron el crimen. Y esta es la segunda respuesta de por qué
el índice de la violencia ha aumentado. La semilla de la violencia se la sembró desde hace muchos años. Esto ha sido un proceso y a mí me sorprende mucho que el presidente diga que solo se trata de pandillas y de mafias. No, también de los hogares que se han dedicado al microtráfico de drogas, hogares enteros, niños que pasan criándose en medio de familias que se dedican al sicariato, se dedican a delinquir, y niños que están normalizando. Entonces, hay muchas raíces de la violencia, muchas raíces, muchas semillas se sembraron, y en este momento estamos viendo el resultado de esa cosecha, y lo peor de todo es que nadie hace nada por detenerlo, ni siquiera hay estrategias de prevención, ni siquiera llegar al núcleo del problema. Por ahora, como médico le digo, lo principal es formar más profesionales, abrir los hospitales públicos y abrir áreas de desintoxicación para que al menos salga la sustancia del cuerpo del joven y pueda regresar su voluntad, su juicio, su discernimiento, y pueda buscar un método de rehabilitación, y que se revise esta parte del sistema judicial, porque todo se puso en contra del adicto. El sistema de salud negligente no te dio tratamiento. El sistema de justicia te apresó, te metió en la cárcel y te formó en un nuevo sociópata. Y la sociedad que mira esta enfermedad con tanto, porque reprochamos sus conductas, sí, pero si no le brindamos ayuda, esa persona que no ayudamos te va a ir a robar en el semáforo a ti o a los tuyos. Don Hugo Landívar Orellana. Hugo Fabricio. Muchas gracias, Andrés. Doctora, hay una pregunta. Hemos hablado del problema, pero no de la solución. ¿Cómo está la cuestión de la rehabilitación de los chicos de la adicción? Y corríjame si estoy equivocado. Yo he escuchado que la mayoría de lugares de rehabilitación solo son para varones, no para mujeres. ¿Estoy bien o estoy mal? Cuénteme. Sí, es verdad, más hay para varones, porque el consumo de las mujeres es un poco más solapado realmente. La mujer no delinque por drogas, generalmente se prostituye. Entonces es como más solapado, pero sí, hay pocos centros de mujeres, y los centros que hay no están preparados. Aquí, donde vamos a empezar a atender esta nueva droga, en los centros de rehabilitación se van a morir los jóvenes, porque no hay un médico. Esto es un tratamiento hospitalario. La solución es que los hospitales abran sus puertas y los médicos se preparen para atender este tipo de síndrome de abstinencia, ¿ya? Entonces, eliminar primero la sustancia del sustrato cerebral para que vuelva la voluntad, y de ahí buscar un método de rehabilitación que puede ser ambulatorio, puede ser un ingreso. Sí, no nos enseñan a los médicos esto en las universidades, lamentablemente no está en el pensum académico, las adiccionologías, y yo he tenido que aprender afuera. Llevo 20 años en esto y uno aprende cada día con los mismos pacientes. Entonces, muchos centros, por ejemplo, los centros del Estado, te piden que el paciente esté desintoxicado para ingresar. ¿Cómo vas a creer que tú vas a buscar una clínica estando sano? O sea, es hasta Es absurdo. absurdo. Te piden que tengas voluntad. ¿Quién tiene voluntad bajo los efectos de una droga si lo primero que secuestra las drogas es la parte en la corteza prefrontal, la voluntad y el juicio? Te piden cédula. Los adictos lo primero que empeñan es la cédula por $3. Y te piden familiar, representante. ¿Y qué hay de los que están en la calle, los que están deambulando en situación de calle? Entonces, toda la gente que se inventa esta burocracia, esta enfermedad es una enfermedad. Es vista de una manera con mucho estigma, con mucho estigma. Entonces, las personas que hacen tratamientos y protocolos aquí creo que jamás atendieron en realidad a un adicto y a su familia, porque aquí la que sufre más es la madre. Fíjate, la madre nunca deja de amar a su ser querido. Me contaba una señora que ella encadenó a su hijo, él mismo le pidió: encadéname, mamá. Pero a los 3 meses él se suelta la cadena. Y resulta que su otro hijo mayor, que había ayudado a recogerlo de la calle, porque él pasaba chambeando en la basura, en la calle, y ella llorando en la ventana porque su hijo acepte un tratamiento, pero le decían en el centro: no, es que tiene que tener voluntad. Entonces ella tenía que ver morir a su hijo, hasta que con su hermano decidieron buscarlo y le dijeron, él mismo dijo: encadenen. Entonces, una vez que le suelta la cadena, el joven va a buscar a su hermano, su otro hermano se había ahorcado, imagínate, y el chico le dijo a su mamá: no te voy a dar más dolor, mamá, anda, busca a esa doctora y dime que me dé medicina y encadéname para no escaparme a drogar. Entonces, cada familia ha tenido que ver la manera ante la falta de respuesta en el tratamiento, una falta de respuesta que sea eficaz, que sea eficiente.
han tenido que encadenar a sus hijos, hacer cárceles dentro de las cárceles, porque va a un hospital y la Esto es típica, toma tu gravísimo. paracetamol y pon de tu parte. Han pasado 10 años con esta negligencia médica. Hugo, Sí, ese tema del encadenamiento muchas veces lleva al suicidio. claro, es que el síndrome de abstinencia tiene que estar tratado por Claro. un médico, por un doctor. Doctora, ¿qué consejo le daría usted al nuevo ministro en el próximo gobierno, nuevo ministro de Salud, o al mismo gobernante? ¿Qué necesitamos En para esta tratar materia. de colaborar y ayudar con la ciudadanía que lamentablemente pueda estar inmerso en este problema? Que hable con las madres de los adictos, aprenderá mucho, que hable con las madres, que hable con ellos y que se dé cuenta que todo ha sido una negligencia total durante varios gobiernos. Estoy viendo ya 3 gobiernos con lo mismo, lo mismo y lo mismo. Que hable con ellos. Uno aprende directamente lidiando con el sufrimiento de los demás, con el sufrimiento ajeno. Eh, eh, yo soy muy técnica, no puedo ser muy técnica, pero cuando uno los escucha, esta situación que están pasando, ve que realmente hay casos injustos, de verdad que hay casos injustos. Muchos dicen, es la familia, por culpa de la familia se drogan, es porque es esto. No, muchos niños son hasta presionados por consumir, niños de 10, de 12 años. Y hoy en día, ayer observaba el día viernes, a un joven de 13 años que me decía que quería ser sicario. Trataba yo de ver qué estaba mal en la familia, nada, la señora lo que es una trabajadora, que trata de hacer lo posible por llevar el pan de su casa, pero el niño estaba influenciado por su grupo de pares en el colegio, un colegio fiscal, un colegio nacional, en donde abunda la droga. Entonces yo decía, siempre yo he culpado a los padres, siempre digo el problema a todos los padres, pero ya en este momento ya esto está tomando un giro, y ya no es solo de los padres, es la sociedad y es nuestros gobiernos que son negligentes e indiferentes. Gracias. Don Alcides Montilla, oiga, estaba viendo que el fentanilo lo usan los anestesiólogos. O sea, imagínense, es para Pero anestesiar, bien, pero bien bien, utilizado. exacto. O sea, en ese caso Ahora, es ahora nos bajo puede explicar cómo se seguimiento utiliza. médico, ¿no? La doctora Sañá nos puede explicar bien esto del fentanilo, el ilegal y el legal. Claro, durante todos los que nos hemos operado, nosotros nos han puesto fentanilo para inducirnos a la sedación. En las UCI, todo paciente que está conectado a un ventilador está bajo efectos del fentanilo. Es la sustancia más utilizada por los anestesiólogos, y ellos la utilizan midiendo kilogramos pesos, ¿no? Utilizan 100 microgramos generalmente para causar una sedación. El fentanilo que está causando daño, que está causando sobredosis, es el fentanilo de diseño. Este fentanilo se produce en México, en China, en Colombia. Lo hacen con precursores químicos que son difíciles de detectar en las aduanas, y lo disfrazan en forma de pastillas. Viene disfrazado en forma de pastillas de colores que se confunde con otros medicamentos, y es difícil detectarlo porque incluso ya se está moviendo el mercado con las criptomonedas, incluso, ¿no? Entonces, recién el presidente de Mexicano le pidió al homólogo en China que detenga la exportación de estos precursores, porque México estaba ya no solamente siendo un país consumidor, sino también un país que estaba elaborando el fentanilo de diseño. Es otro tipo es en base al fentanilo médico, pero que le ponen más precursores para que no sea detectado. Y aquí es cuando se está pasándole la mano quizás al que elabora la sustancia o al consumidor, porque 2 gramos y ya es una dosis letal, puede ser una dosis muy letal. Doctora, en su placa, en las redes sociales, ¿verdad? Usted ha puesto que no receta BZD, que es benzodiazepinas. Estoy Ajá. correcto, ¿verdad? Sí, yo soy ¿Qué psiquiatra motivo? y sin embargo, sí, yo con las farmacéuticas no me llevo por eso, porque lo que yo más atiendo es la población adicta y la gente tiene predisposición. Entonces, así le decía a una señora, no te voy a recetar eso, pero no soy dealer, no soy tu dealer, no voy a convertirme en tu narcotraficante que me pagas una consulta por un medicamento, y te pones como el hacherito mismo con esa abstinencia, no puedo vivir sin eso, y es un calmante nada más. Los médicos utilizamos la benzodiazepina, sí, a nivel hospitalario, o cuando hay una idea de suicidio, que no puedo esperar que el paciente espere mucho a que actúe el medicamento antidepresivo, porque el antidepresivo se demora 3 semanas, entonces utilizamos la benzo para calmarlo, ante una idea de suicidio, ante ciertas cosas, ante una crisis
de pánico. Pero hay gente que porque, ay, mi marido me abandonó, quiero una pastilla. La vecina me miró mal, quiero una pastilla por olvidarme de los problemas. Hay gente que le dedica su vida entera a evadir la realidad a través de una sustancia. Y sacar a una persona adicta a las pastillas es más difícil que sacar a una persona que consume H. Es más difícil porque esta persona no roba, no mata por pastillas, ¿ya? Simplemente va a la farmacia y obtiene su pastilla que se la toma como tic-tac. Entonces, esta de no receto, a mí no me buscan para eso, no me voy. Precisamente en Estados Unidos la adicción a los opioides empezó en los consultorios. Los médicos empezaron a recetar Oxycontin y cuando el gobierno se dio cuenta del daño y la sobredosis que había, el Oxycontin es un derivado de los opioides, con menos potencia que el fentanilo. Precisamente cuando el gobierno dio la orden que la farmacéutica ya no prescribiera y que pague las indemnizaciones, todos esos adictos al oxicotin pasaron a la heroína y luego de la heroína pasaron al fentanilo. Así fue como se originó la crisis de los opioides allá en Estados Unidos. Entonces, acá tenemos una mezcla de todo. Yo diría que somos peor porque mezcla de pastillas, de sopliclonas, de jarabes de la tos, los chicos se hacen adictos a veces dentro de las casas con esas abuelitas y esos padres que guardan medicamentos sedantes, benzodiazepinas dentro de la casa. Doctora, hay otro hecho que le ocurrió a usted hace poco, en junio de este año, cuando circulaba por las calles Piedradita y Esmeraldas. Fue escopolominada, se dice, ¿verdad? Eh, Sí. ¿Qué recuerda de todo eso? ¿Qué podemos decir después de eso que le ocurrió a usted, doctora? Wow, esa fue una experiencia, la verdad es que, y no hay hospitales que hagan el estudio de la escopolamina, y me llama la atención que nunca encuentran cargamentos de escopolamina, ¿no? Muchos pacientes, la flor de campana, la siembran en la sierra, muchos pacientes he atendido con cuadros de psicosis por haber hecho infusiones de esta flor, ¿no? De la burundanga, incluso es cultural. Entonces, pero acá las personas estas de dulces sueños y todo eso, el problema es que la mezclan con medicación, con psicotrópicos, y se les va la mano, y por eso ha habido tantos muertes bajo efecto de la escopolamina. La verdad, yo no recuerdo cómo me pasó, solo sé que bajé los vidrios a decirle al chico que no me lave el parabrisas, y no sé cómo llegué a mi hospital y caí. Me duró mucho tiempo que el doctor pensaba que a lo mejor tenía un problema neurológico, un infarto cerebral, porque no podía hablar, más de 2 semanas sin articular las palabras. Yo decía, prefiero que sea escopolamina, que sé que va a pasar el efecto, a que no sea un problema neurológico, de verdad. Y esa es la situación. Cuando incautan a estas señoras dulces sueños, ¿quién investiga qué contiene la escopolamina? Porque yo estoy segura que contiene otros psicotrópicos. O sea, para que haya durado tanto tiempo es que tenía alguna otra cuestión, ¿no? Por supuesto. Y Claro. para que sea tan rápida, ¿no? Definitivamente. Estaba leyendo a propósito de las benzodiazepinas, eh, que los nombres así comerciales, hay Valium, hay Xanax, hay Ribotril, pero son diferentes, ¿no? O sea, el diazepam es Valium, el clonazepam es Ribotril. Por acá aparece el alprazolam, es Xanax. Pero de esto lo recetan los psiquiatras, doctora. No solo los psiquiatras, fíjense, eso le iba a decir, Sana fue adulterado con fentanilo en México, le encontraron un cargamento. Mezclado. No, perdón, en California, mezclado, sí, porque es el mismo color celeste. No solo los psiquiatras, fíjate que cuando alguien tiene ansiedad, lo primero que hace es ir al cardiólogo y al gastroenterólogo o al médico general, y son ellos los que prescriben. En la pandemia fue increíble cómo varios ancianitos llamaban desesperados porque había un médico que a todos los ancianitos los tenía con ribotril. Y entonces me llamaban a mí, no, es que por favor yo no tengo que darle la receta, yo no soy su médico, yo no lo inicié con esta adicción. Así que porque causa una abstinencia terrible. Si tú la suprimes abruptamente, te puede dar crisis convulsivas. Y el deterioro cognitivo es muy evidente, la alteración de la memoria. Entonces, hay pacientes a los que ya no les puedo quitar. Por ejemplo, cuando yo me encuentro con un ancianito que está tomando clonazepam o una persona que tiene epilepsia, no se la puedo quitar porque le voy a hacer más daño si se la quito. Entonces, es preferible no prescribirla a personas jóvenes, ¿no? O cuando no es necesario. A veces, ¿para qué prescribir? Yo le digo a mi paciente siempre, espérate que en 2 semanas te vas a mejorar, no te quiero recetar ninguna benzodiazepina. Si has esperado 6 meses, 5 meses con esta crisis, con esta ansiedad, dame 2 semanitas
y no quiero darte ninguna benzodiazepina porque yo no sé si tienes la predisposición a hacer una dependencia física. Yo le explico y le pido que me espere el paciente para que el otro medicamento, el que va a ayudarle en su neurotransmisión, el que le va a ayudar a crear endorfinas, dopamina, serotonina, se demora más o menos 15 días en actuar, y mientras tanto con ayuda psicológica, por supuesto, siempre sabiendo que las emociones no se medican, lo que uno medica es el trastorno, el síntoma, y lo preparo una vez ya estabilizada la persona, lo preparo para que vaya a la psicoterapia y revise por qué se enfermó. Hoy en día, le quiero decir, estoy atendiendo muchos pacientes con historias de secuestros, con crisis de pánico, por las noticias. Hoy día pacientes que están cruzando las balas por su casa y que se están enfermando de su salud mental, y esta es otra situación que esperemos que el próximo gobierno le haga caso a estas patologías. Y no solamente el gobierno, gobiernos locales también, doctora, pues no solo municipios también pueden ayudar, ¿no? Así es, todos, creo que ya es hora de unirnos y hacer prevención. No hay políticas de prevención serias aquí, no hay políticas con estrategias científicas, todo ha sido dile no a las drogas, dile no al suicidio, pero en realidad no hay políticas que se puedan medir que den los resultados que sean eficaces. Hay que todo hacerlo de manera científica. Muchísimas gracias a la doctora Julieta Sañay por estar con nosotros. La vamos a volver a molestar. Yo sé que usted es muy ocupada y tiene todo el día, pues, atención, urgencias, pero ha sido de gran ayuda y sobre todo guía poder conversar con usted. Sumamente. Así es. Muchas gracias. Ahora, sí, esto bastante. Esto es un problema que hay que combatirlo permanentemente. Vamos a la pausa y regresamos.